Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Durante los entrenamientos se produce un gasto calórico importante, además un consumo de glucógeno muscular y también cierto daño a nuestras células. Por lo tanto, aquello que comemos después de entrenar cobra especial importancia. Pero ¿sabemos qué es lo que debemos comer después de entrenar? Si pensamos en lo que os acabo de explicar, que os acabo de citar, pensaremos que la respuesta es muy sencilla. Bueno, pues es bastante evidente. Tendremos que consumir hidratos de carbono para reponer ese glucógeno muscular y además tendremos que consumir cierta cantidad de proteínas para mejorar la reparación, la regeneración de esas fibras musculares que se han podido ver más o menos dañadas durante la práctica deportiva, durante el ejercicio físico. Y por eso es muy habitual, yo creo que es cada vez más frecuente oír hablar de la ventana anabólica, es decir, de ese momento en el que nuestro cuerpo es más receptivo a la absorción y a la utilización de esos nutrientes que le estamos aportando. Esa ventana anabólica sería un periodo de tiempo tras el ejercicio físico. Es como si dijéramos, nuestro cuerpo se ha vaciado y necesita reponerse. ¿Qué pasa? Bueno, pues que nos va a mandar la mayoría de las veces señales de esa necesidad. Hay algunos deportistas que nada más terminar de entrenar necesitan ingerir algo de comida, necesitan, pues tienen más sensación de hambre, esa necesidad o esa sensación, a veces ya os digo que nos tenemos que guiar un poco de lo que nos pide nuestro propio cuerpo, pues esa sensación más o menos inmediata la podemos cubrir teniendo una pequeña ingesta que incluya hidratos de carbono y que incluya proteínas en proporción aproximadamente 3:1, de manera que seamos capaces de reponer nuestros requerimientos, nuestras necesidades de ese gasto que ha supuesto el ejercicio físico en un momento en el que además parece ser que es mejor, porque lo vamos a absorber, nuestro cuerpo lo va a utilizar directamente. De hecho, esos hidratos de carbono que consumimos en ese momento post-entrenamiento van a ir casi directamente a nuestras células para reponer, a las células musculares, para reponer esos depósitos de glucógeno. Con lo cual podemos pensar, pues ya está, siempre tomo algo después de realizar ejercicio físico y siempre hidratos de carbono y proteínas. Pues aquí, como todo en esta vida, no es blanco o negro, sino que existen, como siempre digo, muchísima gama de grises en el medio. ¿Qué pasa si no tengo hambre y me causa cierto rechazo la ingesta de alimentos después de entrenar? Hay muchas personas que les ocurre. ¿Qué pasa si estoy fuera de casa, no he podido traer nada y voy a cenar cuando vuelva, 2 horas después o así? Yo creo que es el mejor momento para realmente reponer. Casuísticas hay muchísimas, personas muy diferentes, tipos de entrenamientos diferentes, momentos del día diferentes en los que realizamos el entrenamiento, que no sé por qué cuando hablamos de entrenamiento muchos se nos va la cabeza al gimnasio a última hora de la tarde después de la jornada laboral, pero no todo el mundo entrena de esa manera. Por lo tanto, aquello que podemos realizar para reponer nuestras células o reponer todos esos nutrientes que hemos consumido a lo largo del día, pues también puede ser muy diferente. Por lo tanto, vamos a poner así unos casos un poco generales para ver qué podemos comer después del entrenamiento. Si el entrenamiento es, por ejemplo, a primera hora de la mañana, ya hemos desayunado antes de ese entrenamiento, necesitaremos simplemente
hidratación y vamos a incluir una pieza de fruta y, por ejemplo, unos frutos secos que nos estén proporcionando esos hidratos de carbono y esas proteínas. Y para los que no lo sepan, los frutos secos podríamos decir que contienen bastante cantidad de proteínas, alrededor de unos 26 gramos por cada 100 gramos. ¿Qué pasa? Que no nos comemos 100 gramos, por lo tanto esa cantidad queda un poquito más reducida. Cantidades a valorar, como siempre os digo, de manera personalizada. ¿Por qué tiene importancia en este caso la ingesta, esa ingesta después de entrenar? Pues porque probablemente hasta la hora de la comida, de la siguiente comida, la comida principal, van a pasar bastantes horas, alrededor de 4 o así más o menos. Por lo tanto va a ser un periodo de tiempo muy largo en el que al final nos va a aparecer esa sensación de hambre. Por lo tanto, si tenemos prevista esa ingesta intermedia, un poco de fruta, frutos secos, también sería, por ejemplo, conveniente un yogur, que también nos proporciona esa cantidad de proteínas necesarias, pues tendríamos eso pautado y vamos a evitar tentaciones innecesarias como pueden ser snacks o aperitivos, dulces o salados, en los que no controlamos realmente cómo están preparados y si nos están aportando esos nutrientes necesarios. Vamos a otro caso. Vamos a ponernos en el caso de un deportista de tarde, del que entrena después de la jornada laboral. Si han pasado muchas horas desde el inicio, desde la ingesta principal de la comida hasta el momento en el que vamos a entrenar, pues imaginaros que comemos a las 2 y vamos a entrenar a las 8, a veces es conveniente incluir una pequeñita ingesta, que es lo mismo, puede ser fruta y frutos secos, antes, 1 hora y media, 2 horas antes del entrenamiento, para tener suficiente energía, sobre todo cuando nuestro entrenamiento requiere ese aporte de hidratos de carbono. Y después tenemos muy cerca la hora de la cena, por lo tanto no es necesario ingerir nada después de ese entrenamiento. Imaginaros que esa hora no son las 8, pues son las 5 de la tarde. En ese caso podemos ingerir un batido de frutas, una fruta, un lácteo, y añadirle semillas o frutos secos para aumentar esa cantidad de proteínas, y tendríamos un buen recuperador post-entrenamiento. ¿Y qué pasa si no tengo hambre? ¿También tengo que obligarme a tomar algo después de los entrenamientos? Bueno, pues depende de lo que pensemos que quiere decir ese después de los entrenamientos. Es decir, después del periodo de entrenamiento siempre vamos a tener una ingesta, es decir, la comida o la cena o el desayuno, por ejemplo, si practicamos deporte en ayunas, de manera que no es necesario que ingiramos algo inmediatamente después de entrenar. Vamos a olvidarnos de esa ventana anabólica, que no es inmediata, como os he dicho antes, sino que tiene un periodo de tiempo más largo. Ahí sí se ha visto que el periodo de tiempo de alrededor de unas 2 horas después de realizar ejercicio físico puede favorecer la absorción de todos esos nutrientes que hemos perdido, que necesitamos reponer. Es decir, nuestra ingesta post-entrenamiento no siempre tiene que ser inmediata. Si tengo hambre, le hago caso a mi cuerpo, tomo algo. Si veo que el periodo de tiempo se me va a alargar mucho, pues también puedo tomar algo, pero si no tengo hambre, no tengo por qué obligarme a ingerir nada. Ya llegará el momento en que mi cuerpo me diga: este es el momento, ahora sí tengo hambre, ahora preparo mi ingesta. Que la hora de cenar o de comer está lejos, pues llevo preparado esos alimentos que hemos dicho que son convenientes, que me proporcionan hidratos de carbono, proteínas, y en el caso de deportes de resistencia de larga duración también es muy interesante el aporte de grasas saludables, que también nos proporcionan más cantidad de energía.
Por eso es conveniente incluir muchas veces esos frutos secos en esas ingestas post-entrenamiento, porque son una buena fuente no solo de proteínas, sino también de grasas saludables. Por lo tanto, si no tengo hambre, no tengo por qué obligarme a comer. Esperaré al momento en el que mi cuerpo me diga que es ese momento en el que debo ingerir mis alimentos post-entrenamiento. Así voy a tener un mejor control de la dieta y voy a ser capaz de reconocer más fácilmente mis señales de hambre y de saciedad. Algo que cuando nos obligamos a comer sin hambre se puede llegar a desregular, a que nuestro cuerpo no sea capaz de reconocer esas señales. Y es algo muy importante en cualquier persona. Y no debemos olvidarnos de la importancia que tiene la rehidratación después de practicar ejercicio físico. Eso sí debería ser más o menos inmediato para favorecer esa rehidratación. Si hemos sudado muchísimo y hemos realizado un ejercicio físico intenso de más de 1 hora, sería conveniente la utilización de bebidas isotónicas para reponer también los electrolitos. Aunque si vamos a tomar, por ejemplo, fruta o vamos a tomar esos frutos secos después de la práctica de ejercicio físico, también nos sumarían en parte como si fuese esa bebida isotónica, es decir, ya estamos aportando hidratos de carbono y otros nutrientes de los que hemos perdido durante el ejercicio físico, así que podrían no ser imprescindibles esas bebidas isotónicas y habría que valorarlo en función del tiempo que hayamos pasado entrenando. Así que espero que este vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.